Estabas en una jaula, en una jaulita, ahí pobre, pero una jaulita, y de golpe te abren la jaula y el canario tiene que decidir si sale a volar o se queda en la jaula, ¿no? Creo que de alguna manera es esa la propuesta que está encarando Milei a partir de este DNU histórico de anoche, ¿no? Sí, de todas maneras, a ver, hablábamos hace un ratito y después hace un rato también fuera del aire con vos. Tampoco se sabe de todo esto qué va a quedar, porque ahora viene todo un debate. Un debate en el Congreso, esperemos que se pueda realizar, un debate en la justicia. Y esto no es esto o no es nada. De acá van a quedar, seguramente se van a debatir, van a quedar cosas en pie y otras tal vez no. Totalmente. A ver, una de las grandes preguntas que se van a tener que dirimir en este gobierno es el cómo, pero no solamente en este de nuevo. Fíjate que también está el shock fiscal y ahí viene otra pregunta. ¿Cómo se va a poder implementar esos 5 puntos de achicamiento de déficit? El tema de las LELIQs, esta licuación que se está proponiendo, aguanta la calle. O sea, hay un montón de cómos, pero la hoja de ruta está empezando a quedar cada vez más clara, lo cual es un avance respecto a la incertidumbre que teníamos hace 10 días atrás. De lo que escuchaste ayer, ¿qué es lo más fuerte? Yo creo que es el espíritu. El espíritu es prepondera la voluntad de las partes. Por lo tanto, dos partes que están de acuerdo en un contrato son voluntad por encima del Código Civil mismo. Eso implica de alguna manera volver al espíritu de Alberdi en esa magnífica constitución que nos hizo grandes entre las primeras 10 naciones del mundo. Por lo tanto, dos partes que están de acuerdo en algo preponderan. El Estado no tiene por qué decirle a dos partes cómo tienen que cerrar un contrato. Creo que ese es un cambio rotundo de un país que hace un siglo que funciona al revés. Esto, por ejemplo, es en derogando la ley de alquileres. Por ejemplo, derogando la ley de alquileres, pero por ejemplo también en esto que escuchaba cuando estaban hablando de los paquetes turísticos. De golpe ahora por ahí aparece una pyme que anda con ganas de meterse en ese y decir, mira, esa pyme me gusta más lo que me ofrece, cerrás el contrato con esa pyme, te gusta, le gusta la pyme. O sea, creo que ahora se está poniendo de preponderancia a partir de acá, es un intento, al consumidor por encima del productor monopólico. Y hay 47 millones de consumidores, un montón de gente que se puede beneficiar. En una economía que es básicamente concentrada en la Argentina. Totalmente, es una economía socialista. A ver, también no hay que ser ingenuos. Por eso digo que la hoja de ruta que marcó ayer el presidente Milei, a mí como liberal me parece formidable. Pero no se puede transformar un país que hace un siglo funciona mal con un papel. Esto requiere un shock cultural, requiere tiempo, requiere cambio, requiere educación, requiere décadas. Pero alguna vez hay que empezar. Yo creo que ayer Milei dijo, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, ¿me acompañan? ¿Están conmigo? ¿Me bancan? Porque más o menos es esto lo que yo dije cuando quería ser presidente. Bueno, eso es lo filosófico. Creo que ayer fue un mensaje filosófico. Ahora viene la aplicabilidad, cómo eso se convierte en realidad. Y como decías vos, es tan impresionante lo que se pretende, que solamente un ingenuo que creería que todo eso va a ocurrir. La pregunta es, con que justamente ayer tuiteaba, con que se apruebe el 20% de esto, somos Noruega el domingo próximo nosotros. Eso habla de la Germán, ambición. precisamente, porque nombraste el caso de Noruega. ¿Funciona así esto en las economías liberales? A ver. Los ejemplos que más nombraste Noruega por nombrar, digo. Sí, por bienestar. Sí. Mira, te digo, a mí me tocó vivir, por ejemplo, varios años en Estados Unidos y varios otros en Suiza. Dos países que se consideran de lo mejor que hay en el mundo. Comprar un auto en Norteamérica te lleva un par de horas y te lo llevás. Claro. Te gustó el auto, lo pagaste, el quien te lo vende está de acuerdo y te vas a tu casa manejándolo. Acá comprar un auto es un infierno, básicamente. El solo hecho del trámite, olvídate de los impuestos. Aparte de dejar 10% olvídate de eso. Para ponerlo en la calle. Me explico, por lo tanto, por supuesto que hay países que funcionan de esta forma, en donde la voluntad de las partes, honestamente, cerrando un contrato, es lo más importante. En definitiva, a veces muchos te dicen, vuelve el mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es un conjunto de individuos. ¿Y qué es el Estado? El Estado también es un conjunto. A veces uno se olvida de la humanidad detrás del concepto. Acá lo que está diciendo es, voy a correr un burócrata que de golpe me dice a mí cómo cerrar un contrato y le voy a dar preponderancia a dos partes que si no se ponen de acuerdo, no hay contrato. Por lo tanto, como espíritu me parece muchísimo mejor. Los países que progresan no son socialistas. Los países que progresan son países que le dan libertad al concepto de la libre voluntad, básicamente. Por lo tanto, creo que no hay que inventar cosas, hay que copiar recetas que funcionan. Y Argentina hace décadas perdió el sentido común.
Por lo tanto, creo que esto es una invitación a abrazar otra vez una idea que abandonamos hace mucho tiempo, que es la libertad, no tenerle miedo a la libertad. Obviamente que la transformación va a costar muchísimo y por eso digo que esto es un desafío cultural que va a llevar décadas. Creer que un decreto cambió a la Argentina hoy es ingenuo, ¿sí? Por lo tanto, creo que como comienzo me parece maravilloso, pero también me acuerdo, y probablemente vos también, Antonio, en los 90 hubo un decreto de Domingo Cavallo muy parecido. Justamente anoche lo escuchaba José Luis Espert y él decía, en 30 años giramos 360 grados, lo cual te habla de una pendularidad y de una sociedad que por ahí, ante un desafío, te baja el pulgar y vuelve hacia el socialismo, ¿no? Sí, en el caso de la convertibilidad, además, lo que debería cambiar en la Argentina, la ambición política hizo que terminara también, que volara todo por los aires, porque era esta necesidad de mantenerse en el poder, finalmente terminó. Pero habías empezado y se termina arruinando todo por un tema de ambición de poder. Ojalá que no sea este el caso tampoco. Igual, de vuelta, esto hay que ver qué queda y qué no queda. Sin dudas, el cómo. Que, insisto, vuelvo con ese concepto, ¿no? Los próximos 3 meses van a definir el cómo de este gobierno. Y en el cómo hay cosas que van a sobrevivir y hay otras que no van a sobrevivir porque es tan ambicioso y es tan disruptivo que hay un montón de sectores que te van a decir, che, yo era rico en el modelo anterior, no me toques ese kiosco, ¿no? Hay muchos kioscos que se tocaron ayer y esos kioscos tienen poder también, por lo tanto acá hay un ida y vuelta muy intenso. Recién Federico Sturzenegger en una entrevista de radio dijo que para él el punto más importante del anuncio de ayer es la reforma del Código Civil y Comercial. ¿Coincidís con él y si le pudieras bajar a tierra a la gente de por qué es así? A ver, no conozco las normas como las conoce Federico, que de alguna manera se lo considera como el autor intelectual, pero creo que por lo que pude leer hoy a la mañana, de alguna manera el espíritu es que el Código Civil quede como concepto, y lo digo con mi limitación de no abogado, ¿no? Como concepto secundario. Primero predomina la voluntad de las partes. La voluntad de las partes está por encima del Código Civil. Es que la modificación del Código Civil es lo que te va a permitir que sea la voluntad de las partes. Por ahí leí, insisto, dentro de mi limitación, no soy abogado, es el concepto de aplicación supletoria del Código Civil. O sea, se aplica por defecto ante defecto de voluntad de partes. Si entendí bien, me parece maravilloso el concepto. Insisto, es poner al individuo por sobre el Estado, es poner la voluntad de 2 individuos por sobre cualquier otra cosa. Me parece maravilloso en esencia. Sí, un tema que nombraste recién y que me parece es importante, porque nosotros lo primero que escuchamos fue Moyano antes del decreto diciendo que lo iba a judicializar, después dar. Pero acá se desarman kioscos muy grandes, no solamente el sindicalismo. Acá hay economías concentradas de grandes grupos económicos que van a competir ahora. Sin dudas, y ahí vas a tener una resistencia enorme, pero, insisto, ¿quién gana en economía cerrada? El dueño de ese kiosco. Seguro. ¿Y quién pierde? Los 47 millones. Esto es importante que se entienda. En una economía de consumo tenés 47 millones de consumidores y un par de miles que son los dueños del kiosco. Por lo tanto, por supuesto que ese par de mil va a perder y va a ganar en principio 47 millones. Por lo tanto, a nivel agregado, el concepto es maravilloso. A ver, la libertad no hace mal. A la libertad hay que abrazarla, hay que recibirla, hay que defenderla también. Creo que hay muchos argentinos, insisto, acostumbrados todos a vivir en una jaula socialista. De golpe te abren la puerta y decís, bueno, de canario te querés convertir en cóndor o seguís jugando la carta del canario. Eso no es inmediato. Eso no es inmediato, va a llevar décadas de transformación, no digo días ni años. Esto es una transformación por décadas. Un país que funcionó como socialismo, pasar a la cultura del liberalismo te lleva décadas, pero queda probado que en el mundo los países que crecen son los países que abrazan la libertad, no tengo la menor duda. Argentina fue grande bajo los principios de Alberdi y Argentina se achicó bajo los principios del peronismo. Es muy sencilla la ecuación. Argentina tiene 50% de pobres, por lo tanto, queda claro que este modelo no sirve. Lo único que hace es una fábrica gigantesca de pobres. Lo que creo que está proponiendo Milei es, intentemos otra cosa. No sé cuánto va a llevar, pero como presidente te estoy indicando una alternativa totalmente distinta. Y creo que eso es grandioso. El mensaje de ayer yo lo tomo más que como un mensaje práctico, como algo enteramente filosófico. Le habló un país y le dijo, esta es mi concepción de país, mi concepción liberal, para un país que está acostumbrado a vivir de otra manera y que se acostumbró a aceptar a la mediocridad como status quo. Creo que hay otra forma de hacer las cosas y quizás